Costó algo de trabajo cantar ese último himno, creo que lo vamos a tener que repasar una y otra vez hasta que nos quede al 100, hermanos. Bueno, bienvenidos a todos en este servicio vespertino. Es un placer poder estar con ustedes. Y el día de hoy, fíjense qué interesante, el día de hoy, esta mañana, terminó. No sé cuánto tiempo estuvimos estudiando Hebreos, hermanos, ¿cuánto tiempo estuvimos estudiando Hebreos? Desde octubre, pues varios meses estuvimos en eso y terminamos hoy Hebreos, y ahorita, esta noche, esta tarde, vamos a terminar con otra serie que ya tenemos 3 años viéndolo, que es el libro de Génesis. Hoy terminamos capítulo 50. Y la realidad es que creo que el libro de Génesis termina de una forma perfecta. Termina como debe de terminar. Si ustedes recuerdan, Génesis comienza con los inicios del universo, los inicios del mundo, el inicio de la humanidad. Comenzamos a ver también la línea semita, que fue la línea que nosotros continuamos a lo largo de todo el capítulo, de todo el libro de Génesis en su mayoría, viendo a los patriarcas, terminando, bueno, vimos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, todos los patriarcas, toda la línea semita ha sido precioso, pero termina con la muerte de 2. Termina con la muerte de Jacob y con la de José. El capítulo 50 de eso trata, del fallecimiento de estos 2 patriarcas, de Jacob, el patriarca principal, y José. Por lo tanto, no hay mucho que decir en cuestión a esto. Ellos tuvieron una vida, bueno, en el caso de Jacob, una vida difícil a los principios años de su vida, pero eventualmente hizo de Dios su Dios, el verdadero Dios, y fue salvo, y todos los últimos años de su vida fueron maravillosos, siendo siervo de nuestro Señor. Y ciertamente la vida de José, que comenzamos a ver en el capítulo 37, comenzamos a estudiar de José, y ahora culmina con su muerte en el capítulo 50. Por lo tanto, no pudo tener un mejor fin este libro, con el fin de la vida de estos 2 patriarcas, padre e hijo, Jacob y José. Entonces vamos a estudiar acerca de el final de la vida de ambos en esta noche, y espero que sea de bendición para ustedes, para los oyentes, ciertamente los que están en casa también, viéndonos por medio de Facebook y YouTube y cualquier otro medio. Bien, vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por sus grandes y ricas, preciosas bendiciones que derrama sobre nosotros a diario, sabiendo, Señor, que nosotros no merecemos nada. Lo único que merecemos, Señor, es el infierno, porque sabemos que somos pecadores, y usted, siendo tan santo, Señor, usted no puede dejar entrar un pecado dentro del cielo, Señor. Eso no es algo que sea posible a causa de su santidad. Pero gracias por su Hijo Jesucristo, quien en Él somos justificados, Señor, y podemos tener entrada al Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Señor, gracias le damos por eso, Señor Padre. Señor, le damos gracias por esta su iglesia, y le pedimos, Señor, que su iglesia sea edificada en esta noche, y aquellos que no son miembros de su iglesia, que no han recibido a Cristo aún, que no son parte del cuerpo de Cristo, le pido, Señor, que su Espíritu Santo esté obrando, trabajando en la vida de ellos, Señor, para que su Espíritu Santo realmente los traiga a arrepentimiento, Señor, y el conocimiento de su palabra, de su Hijo Jesucristo y la obra que hizo en la cruz. Gracias, Señor, le damos porque el día de hoy hemos terminado con 2 series preciosas para nosotros, el libro de Hebreos, y ahorita en la tarde culminaremos con Génesis. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos ha dado de poder estudiar estos hermosos libros. En nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Bien, ya di una pequeña introducción acerca de esto, entonces, de qué es lo que vamos a ver. Por lo tanto, vamos a meternos de forma directa. Nosotros, aprendiendo lo que ya vimos en el capítulo 49, el capítulo anterior, si nosotros recordamos,
Jacob le dio a su hijo José instrucciones acerca de qué hiciera él con el cuerpo cuando él muriera. Y ahora ha llegado el momento de cumplir con ese juramento. Llegó el momento de la muerte de él. De hecho, podemos ver la muerte de Jacob en el capítulo 49, versículo 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, es decir, mandamientos en cuestión a su forma de ser sepultado y dónde sería sepultado, dice, encogió sus pies en la cama y expiró, falleció, y fue reunido con sus padres. Entonces Jacob fallece en el capítulo 49 y comenzando en el capítulo 50 nosotros vemos ahora la obediencia de Jacob hacia su padre en cuanto a sus instrucciones de sepultura, y eso nos trae aquí a los primeros versículos. Con razón, estaba en otro bosquejo. Bien, las instrucciones de la muerte de Jacob lo podemos ver en el 49, versículos 29 y 30. Estas son las instrucciones que él dio. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, que ya vimos que habla de su muerte, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Estas son las instrucciones o mandatos que Jacob da. Después de dar el mandato, él expira, fallece, y eso nos pone en el versículo 1 al 3 del capítulo 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Ciertamente cuando uno pierde a un padre esto es muy doloroso, y podemos, para aquellos que han perdido un padre que aman, pueden entender el amor que este hijo tuvo para con su padre, especialmente mucho más para José que cualquier otro, porque si ustedes recuerdan, José estuvo apartado de su padre por más de 21 años. Ellos pensaban que él estaba muerto, tantos años desperdiciados que se perdieron. Ciertamente él tenía amor de su padre, amor por su padre, y a la muerte de él seguramente esto fue doloroso. Versículo 2. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Recuerden que el nombre Israel es sinónimo con Jacob. Dios le dio el nombre Israel a el individuo de Jacob, lo renombró. Versículo 3, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Bien, hasta este versículo vemos algo muy interesante. Ahora que Jacob ha muerto, y él dejó instrucciones de qué hacer con su cuerpo cuando falleciese, él falleció en Gosén, es decir, en la parte noreste, la esquina noreste de Israel. Aquí está, de Egipto, perdón. Aquí está Gosén. Esto es parte de Egipto, y básicamente ellos tenían que ir hasta, ¿dónde está? Hebrón. Sí, ahí donde está Hebrón, en la zona de Hebrón, él tenía que recorrer con el cuerpo de su padre un total de 320 kilómetros aproximadamente. Entonces, este viaje es algo largo, y recuerden, no había carros, no había camionetas, no llegaba la CEMEFO por ti en un vehículo, ¿sí? No existía eso. Ellos, para poder llevar a su padre y enterrarlo a 320 kilómetros de distancia, eso significaba que el cuerpo iba a estar corrupto. Pues, imagínense, y tenían que pasar todo eso, es por el Medio Oriente, mucho desierto, mucho calor. El cuerpo no iba a aguantar. José, siendo el primer ministro en realidad de Egipto, ¿qué es lo que él decide? Vamos a embalsamar a mi papá para que dure, para que podamos hacer este viaje de 320 kilómetros. Pero una cosa interesante,
Los egipcios son famosos por sus momias, la momificación. Lo interesante es que nada más hay 2 hebreos en toda la historia bíblica que fueron momificados. Jacob es uno y José es el otro. Me refiero a un embalsamiento como los egipcios lo hacían, porque ciertamente había embalsamaban, los judíos también embalsamaban, pero su forma de embalsamar era muy diferente. La forma de embalsamar de un hebreo, dejaban el cuerpo intacto, no le sacaban órganos, no le hacían nada de eso, dejaban el cuerpo completamente intacto, como lo hicieron con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y le pusieron kilos. ¿Qué kilos? Me parece que eran 50 libras, lo que menciona la Biblia, que fueron puestos de mirras y aceites y sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo para preservar su cuerpo, para que no hubiera corrupción. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo no vio corrupción, pues resucitó previo a que esto sucediera. Entonces, la forma de embalsamar de los hebreos era muy diferente al embalsamar de los egipcios. Ellos sacaban órganos y los órganos los ponían en jarritos, y en las cavidades del cuerpo ellos metían diferentes especias y diferentes tipos de químicos que hasta la actualidad no se sabe cómo lo hacían. Y eso ha preservado a las momias egipcias por miles de años y todavía existen muchas de ellas. Por lo tanto, este es el estilo o la forma de embalsamiento que utilizó José para con su padre. Él fue momificado totalmente al estilo egipcio. Y no solamente él, el segundo que fue momificado fue José. Los únicos 2 hebreos en la Biblia que fueron momificados con las fórmulas egipcias. Y eso lo podemos ver en el 50, versículo 26. En el 50-26 podemos ver la muerte de José aquí y su embalsamamiento o momificación. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Por lo tanto, son los únicos 2 hebreos que son momias. ¿Okay? Bien, vamos a continuar. En estos versículos, en el versículo 3, dice, y le cumplieron 40 días porque así cumplían los días de los embalsamados. En otras palabras, se tomaban 40 días para el proceso de momificación. ¿Sí? Aquí, cuando tenemos nosotros en México a un fallecido, lo llevan a la CEMEFO y la CEMEFO lo prepara el cuerpo para poder ser visto y ese tipo de cosas. Pero inclusive la forma de embalsamar en la actualidad es muy diferente. Ahorita ellos embalsaman en unas cuantas horas. Y no es tan efectivo como la fórmula de embalsamamiento de aquellos días. Se tardaban 40 días para que un cuerpo llegara a ser considerado totalmente embalsamado, ya listo para ser momificado. Por lo tanto, 40 días de proceso de preparación de cuerpo. En la actualidad, cuando no nos llega nuestro difunto, nos enojamos porque ya pasaron 3 horas y no ha llegado. Imagínense tener que esperar 40 días para la preparación de su difunto. Bien, ahora, en ese versículo también dice, y lo lloraron los egipcios, muy interesante, 70 días. Fíjense, a ver, en primer lugar, que los egipcios no eran nada para con Jacob. De hecho, Jacob solamente vivió en Egipto un total de 17 años. Déjenme ver si encuentro el versículo, no sé si lo anoté. Sí lo puse. Vamos a regresarnos a Génesis 47 y vamos a leer el versículo 28. Génesis 47, 28. Dice la palabra de Dios, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Entonces, a los 147 años él muere. Solamente estuvo 17 años en Egipto, ni siquiera estuvo ahí gran parte de su vida, no fue mucho. Y son los egipcios quienes nos están llorando.
Son los egipcios que están bajo luto. Vamos a leer el versículo. Y lloraron los egipcios 70 días. Jacob no tenía nada que ver con los egipcios. Él nada más era un extranjero que vivió solamente 17 años en ese país. Pero el país, los egipcios, el pueblo egipcio, lo veneraron, no veneraron, lo pusieron, estuvieron en luto por un total de 70 días. Ciertamente lo estaban llorando, no porque lo conocieran a él, sino porque conocían a su hijo. Conocían a su hijo José. Ahora, una cosa que también me llamó mucho la atención es el total, 70 días. Los egipcios como máximo estaban en luto un total de 30, no 70, 30. ¿Por qué entonces el tiempo extendido? 40 días adicionales. Bueno, la realidad es que no son 70 días como tal de luto, sino que son 40 días del embalsamaje, de la momificación, más los 30 que eran tradicionales al luto. Por lo tanto, un total de 70 días. El luto fue de 30, más los 40 del embalsamaje. ¿Okay? Los egipcios, la verdad, han sido fantásticos en cuestión a embalsamiento. Yo no sabía esto, pero la práctica de la momificación egipcia se practicó en Egipto por 3000 años. Por lo tanto, por mucho tiempo llevaron a cabo estos trabajos de momificación. Ahora, en los versículos 4 al 6, nosotros vemos una responsabilidad grande por parte de José. José tuvo que pedir permiso en el trabajo para poder salir. ¿Sí? Versículos 4 al 6. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Nuevamente el juramento ya lo leímos, viene en el capítulo 43 del versículo 29 al 31. Entonces José dice, toma permiso, le dice: a ver, patrón, necesito hacer un trabajo, un mandado, algo privado. Mi familia, mi papá me hizo jurar esto y necesito ir, y pues espero que sean tiempo de vacaciones con paga. No sé, de seguro sí le dieron dinero durante ese tiempo. Era el primer ministro. ¿Cuándo ha sabido usted que el gobierno se muere de hambre? No. Bien. Pero él muestra su responsabilidad para con su faraón, para con su presidente, para con quien él tenía, quien era la autoridad sobre él. Versículo 7. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Muchos, fue una procesión muy grande. Ahora dice aquí, José subió. Normalmente cuando vemos el término subir, lo vemos en relación a Jerusalén. Si ustedes recuerdan, Jerusalén está sobre un monte, el monte Sión, y cuando vemos o leemos en la Biblia acerca de ir a Jerusalén, siempre están subiendo a Jerusalén, porque literalmente subían. Pero en este caso esa no es la realidad. Si nosotros vemos el mapa, pues en realidad no fueron a Jerusalén, fueron a Hebrón, fueron a donde estaba la cueva de Macpela. Entonces ellos iban hacia el noreste, pero aún así subieron o ascendieron en cuestiones geográficas. Si nosotros hablamos de geografía en la Biblia, siempre el centro de todo lo que es la Biblia es Jerusalén. Todo alrededor, entonces de Jerusalén, siendo el punto central, de ahí se marca norte, sur, este, oeste. Por lo tanto, al norte de Jerusalén está Hebrón.
Entonces está tomando el punto geográfico no desde Gosén, sino desde Jerusalén hacia el norte. Por eso subió. ¿Okay? Continuamos. Ahora, en el versículo 8, versículo 7, 8, vemos que fueron muchas gentes. Y toda la casa de José y sus hermanos y toda la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Entonces fue una procesión grande, enorme. Los únicos que no fueron los nietos de Jacob. Fuera de los nietos, todos sus hijos y todos estuvieron ahí presentes. Siervos, muchos egipcios estuvieron ahí. De hecho, era tan grande la procesión de este viaje de 320 kilómetros para dejar el cuerpo, que era tan grande que el versículo 9, que continúa, nos dice el versículo 9, lo llama un escuadrón muy grande. Eran muchísimas personas, era un escuadrón. Versículos 10 y 11, y llegaron hasta la era de Atad, lo cual es un pueblo que a nosotros es desconocido, que está al otro lado del Jordán. Eso es lo único que sabemos, que está al otro lado del Jordán. Muchas personas tratan de ponerlo en diferentes regiones, pero no sabemos realmente dónde está esta era de Atad o esta locación. Lo único que se sabe es que está del otro lado del Jordán. Su ubicación real es desconocida. Bien, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días, 7 días adicionales. Por lo tanto, ellos estuvieron en luto en Egipto por un total de 70 días. Cuando termina el luto, ellos agarran a toda la familia, escuadrón grande, y empiezan a viajar. Y en cuanto ellos cruzan el río Jordán, en este lugar llamado, ¿cómo? Era de Atad. En cuanto a ellos cruzan, son 7 días adicionales. Y yo me pregunté, bueno, ¿y eso por qué? ¿Por qué 7 días adicionales? Ya habían estado en luto por 70 días. Y ahora, ¿qué hace tan importante este lugar, la era de Atad, o este poblado que ni siquiera sabemos dónde está? ¿Qué lo hace tan importante para que ellos tuvieran 7 días adicionales a los 70 ya cumplidos? La realidad es que cuando se cruza el Jordán, implica que ellos ya están básicamente en tierras de Canaán. Por lo tanto, lo más seguro es que cuando ellos cruzaron el Jordán y ya oficialmente estando dentro de tierras de Canaán, hicieron un descanso. Y posiblemente este fue un tiempo de reflexión en cuanto era el lugar donde Jacob quería ser enterrado, en tierras de Canaán. Posiblemente estos 7 días de luto haya sido también en agradecimiento al Señor por haberlos llevado hasta ese punto. En este tiempo, nosotros en este lugar podemos ver que fue un lugar de importancia, porque nuevamente vemos que los egipcios, no solamente la familia de Jacob, sino los egipcios que lo acompañaban, también estaban llorando por él durante esos 7 días adicionales al cruzar el Jordán. Vamos a leerlo. Y tuvo que ser importante porque se le cambió el nombre al lugar. Versículo 11, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, ya estaban en Canaán, ¿sí? Cruzaron el Jordán, ya están en Canaán, y por lo tanto están ahí los moradores de esa tierra, los cananitas. El llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán, lo cual es el llanto de Egipto, o la pradera de Egipto. Es el llanto de Egipto, su traducción un poco más específica. En otras palabras, los egipcios junto con los hijos de Jacob y toda la gran procesión por 7 días al cruzar el Jordán, ya en tierras de Canaán, por 7 días adicionales tuvieron este tiempo de luto. Fue tan impresionante para los cananitas que le cambiaron el nombre del lugar a el llanto de Egipto. Bien, versículos 12 y 13. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Claro, es así de simple, obedecieron. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham, con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Bien.
Por lo tanto, vemos aquí la obediencia de ellos a la instrucción de Jacob en respecto a su cuerpo. José, su hijo, mantuvo su palabra, mantuvo su juramento, y como ya lo habíamos leído, Jacob termina su vida con 147 años de edad. Después de haberlo enterrado, después de haber cumplido con el juramento, ya murió. De ahí regresan a Egipto. Versículo 14. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Regresan. No se quedaron ahí, entonces ellos obedecieron a lo que ellos habían mismo dicho. Que dijo el faraón: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Y en el versículo 5 nosotros vemos que él dijo: y volveré, al final del versículo 5, y volveré. Y fue eso lo que hizo. Él volvió a la tierra donde él tenía sus responsabilidades. Versículo 15 al 17. Viendo los hombres de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José. Los hermanos siempre pensaban que a la hora de morir Jacob, él no los perdonaría realmente, que él todavía tenía un rencor en su corazón, porque lo vendieron tantos años antes, lo vendieron a esclavitud, mintieron a su papá, le hicieron perder 20 años de su vida con su familia, con su padre que acaba de morir, y están diciendo: híjole, a causa de esos 20 años que nosotros le hicimos perder a nuestro hermano, ahora que ya está muerto, nuestro padre ciertamente nos va a ir mal, nos va a decapitar, las cabezas van a rodar ciertamente. Y ellos estaban espantados y terminan diciendo algo en el versículo 16 y 17 que realmente no está marcado en la Biblia, por lo tanto no podemos decir que era una mentira, pero realmente no sabemos si fue un hecho. Versículos 16 y 17. Bueno, vamos a terminar leyendo el 15. Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago del mal que le hicimos. Versículo 16. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, y esto es lo que no sabemos porque no se marca en la palabra de Dios: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Él lloraba porque ellos no le creían, es lo más seguro. Pues él ya les había dicho antes que ya los había perdonado. Y cuando tú perdonas a alguien, eso es completamente. Él lo hizo de esa forma, pero sus hermanos todavía vivían con esa conciencia sucia de: mira lo que hicimos, mira lo que hemos hecho. Y si lo aplicamos al día actual, vamos a salirnos un poco de esto, porque es práctico. La realidad es que aunque nosotros hemos sido perdonados permanentemente y de forma perfecta por la persona de nuestro Señor Jesucristo, todavía tenemos la conciencia de lo que hemos hecho en el pasado. Y sabemos que Cristo nos ha perdonado, pero todavía recordamos lo que hicimos. No es borrado el disco. Las cicatrices de lo que hemos hecho sigue con nosotros a pesar de que el perdón perfecto ya ha sido efectuado. Esta es la realidad. Y esto en realidad nos ayuda a mantenernos cerca del Señor, porque sabemos que no somos dignos de Él. Recordando lo que hemos hecho. Y sabemos ciertamente que José es un tipo de nuestro Señor Jesucristo en cuestión, y aquí también en cuestión a perdón, Él perdona perfectamente. Él perdonó pecados pasados, presentes y futuros. José perdonó todos los pecados que habían hecho sus hermanos, y fue un perdón verdadero, total, sin rencores. Pero ellos todavía recordaron lo que ellos habían hecho. Bien, continuamos. Versículos, vamos a continuar leyendo, ya casi terminamos.
Versículos 18, 19, 20, 21. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, que ya hemos hablado mucho del sueño de Jacob siendo hecho realidad con sus hermanos y su padre, inclinándose delante de él en varias ocasiones. Entonces aquí lo vemos nuevamente. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan tremenda! Es una pregunta teológica. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? En otras palabras, el único que juzga, el único que verdaderamente juzga los corazones y da un perdón absoluto es Dios. Yo puedo decirle a un individuo: pues te perdono, pero yo en el perdón que yo ofrezco, yo como ser humano, yo no puedo dar un perdón absoluto. Y sus hermanos están preguntando: perdónanos, somos tus siervos. Y él se da cuenta y dice: ¿qué? Yo los voy a perdonar, y yo no soy Dios, aunque ya los había perdonado. Bien, continuamos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. En otras palabras, todo esto que pasó, Dios lo utilizó para su honra y su gloria de todos modos. No se preocupen, Dios lo utilizó para su honra y su gloria. Esto también ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Muchas veces nosotros no entendemos la voluntad de Dios, ¿no? Y vemos cosas en nuestras vidas que decimos: es un desastre mi vida, mira todo lo que pasó de forma negativa, mira todo, estoy en unas circunstancias tan feas. Qué horrible está mi vida en este momento. ¿Por qué, Señor Dios? ¿Por qué estoy pasando eso? La realidad es que aunque nosotros no lo vemos, de todos modos Dios está obrando, Dios está trabajando, y todo lo que termina pasando es para su gloria, su honra y para lo que Él desea. Por lo tanto, venga lo que venga, es por Él y para bien. Y todo lo horrible que le pasó a José, todas las cosas tan horribles que le sucedieron, fue para bien. En su momento no lo comprendía ni siquiera el mismo José, pero ahora, en su vejez, en sus años más grandes, él comprende. Versículo 21. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Él les habló al corazón. Dios habla a nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo habla a nuestro corazón. Y fíjense lo que Él dijo: no se preocupen, yo los sustentaré. ¿Qué es lo que Cristo hace para nosotros? Él te dice: no te preocupes, yo soy el que sostengo al universo. Yo te voy a dar de mi providencia divina. Te voy a proteger, todo lo que necesites, yo me encargo. Si eres hijo mío, eres mi hijo. Y por lo tanto, como hijo, eres mi responsabilidad. Es lo que la Biblia nos dice en cuestión o en relación a la persona de Cristo Jesús. José está haciendo lo mismo para con los suyos. No se preocupen, les habló a su corazón, así como Cristo nos habla al nuestro. Nos dice: yo los voy a sustentar. Hasta el final vemos la tipología entre José y nuestro Señor Jesucristo. Versículos 22 al 26, vemos la muerte de José. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, menos que su padre. Y su padre menos que los suyos, que fueron si recuerdo bien, 165 y 170 años respectivamente, o 170, bueno, el chiste es de que es menos cada generación. En este caso, él solamente vivió 110 años. Versículo 23, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. ¡Qué bendición! Vio a sus tataranietos. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, es decir, los hijos de ya su nieto, fueron criados sobre las rodillas de José.
Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Esto es muy importante, esa palabra, os visitará. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham. En otras palabras, les está diciendo José: ¿saben qué? Va a llegar el día en donde Israel, el pueblo, los hijos de mis hermanos y mis hijos, los hijos de Jacob, eventualmente Dios los va a sacar de Egipto. Se van a ir, no van a estar aquí de forma permanente. ¿Cómo es que José sabía eso? Recordemos la promesa séptupla, la promesa que se le hizo a Abraham: te daré esta tierra, a los tuyos, a tu parentela. Y si ustedes recuerdan, al mismo Abraham se le dijo que estarían en tierra de Egipto por 400 años, que todavía pasaría mucho tiempo. Entonces José ya sabía, y él entendía que la promesa era veraz y que eventualmente esa tierra sería dada a los hijos de Abraham, en este caso a los semitas, a los judíos. Bien. Y ciertamente eso fue lo que pasó. Ellos estuvieron ahí un total de un poquito más de 400 años. Y no fue sino hasta Moisés que se llevó a cabo la petición de José. Vamos a ver la petición de José. Y José dijo a sus hermanos: voy a morir. Eso ya lo leímos, 25. E hizo jurar José, igual como su padre Jacob, hizo jurar a los hijos de Israel, es decir, a sus hermanos, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Les está dando instrucciones de qué hacer con sus huesos, al igual como lo hizo Jacob. Y les dice: cuando Dios los visite, cuando Dios venga a sacar el pueblo hebreo, al terminar los 400 años que se le dijo por parte de Abraham, dice: cuando ese tiempo llegue, llévenme con ustedes, saquen mis huesos de aquí, yo no quiero que... Ahora, eso es muy interesante, pues él sabía que sus huesos, pues es un cuerpo nada más, su alma es eterna. Entonces la importancia del cuerpo, yo creo que simplemente era porque él sabía dónde debería de estar. Él debería de estar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, donde ciertamente todos sus padres y abuelos también fueron enterrados. Entonces vamos a ver estos versículos. Bueno, vamos a terminar. 26. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Ahí termina el libro de Génesis. Pero tiene su continuidad 400 años después. Vamos rápidamente a Éxodo capítulo 13. Y versículo 19. Aquí nosotros leemos lo siguiente: tomó también consigo Moisés, 400 años después, los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de ahí con vosotros. También lo podemos ver en el libro de Josué. Vamos rápidamente a Josué. Capítulo 24 y versículo 32. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 pies de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Es interesante ver que aunque Génesis termina simplemente con su muerte, no hay fin sino 400 años después, con la llevada de los huesos por parte de Moisés. También hay mención de esto en Hebreos capítulo 11, si gustan ir a Hebreos capítulo 11 y versículo 22. Dice la palabra de Dios aquí: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y por la fe Moisés se los llevó. Esto entonces es el final de lo que es conocido como los principios
principios, es decir, los principios de la creación, los principios de la humanidad y ciertamente los principios de la nación israelita, la cual se desarrolló en Israel, en Egipto, durante esos 400 años de esclavitud. Y ahí es donde comienza el siguiente libro de la Biblia, Éxodo. Espero que este estudio de Génesis por los últimos 3 años haya sido de bendición y que usted haya aprendido mucho acerca de este precioso, hermoso libro de principios. Esperemos que el próximo libro también sea de gran bendición. Todavía no sé cuál libro voy a dar. Usualmente me tomo unas cuantas semanas de vacaciones detrás del púlpito cuando termino un libro para darme tiempo para empezar el siguiente. Esto siempre lo he hecho, no va a ser la excepción. Entonces no voy a estar detrás de este púlpito por unas cuantas semanas en la tarde. En la mañana sí estaré. Por la tarde vamos a estar rotando predicadores. Vamos a estar rotando predicadores en lo que puedo ajustar este siguiente estudio de ver cuánto duramos con él. Entonces vamos a terminar con una oración y en unas semanas más continuaremos con una nueva serie, un nuevo libro de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias porque nos ha permitido estudiar este precioso libro de Génesis, ver los principios de tu creación, los principios del universo, los principios de la humanidad, los principios del hombre, los primeros hombres, ciertamente los principios de tu pueblo Israel, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos llegado al fin de este libro y hemos podido ver hasta la muerte del patriarca José y Jacob. Te pedimos, Señor, que podamos continuar nuestros estudios próximamente en una serie. Señor, le estamos pidiendo que su Espíritu Santo esté trabajando en los corazones y vidas de los oyentes, de los hermanos de la iglesia, de los que vienen aquí. Señor, ocasionalmente te pido que tu Espíritu Santo esté laborando en ellos para la salvación, para aquellos que no son salvos, y que ellos lleguen a conocer a Cristo Jesús como su único y propio Salvador, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de José, Señor, de esos patriarcas, y ciertamente a Cristo Jesús, nuestro Dios, su Hijo, Señor, nuestro Señor, Dios y Salvador. Y en su dulce nombre, Señor, se lo pedimos, se lo agradecemos todo. Amén.